Capítulo 1. El bajorrelieve de arcilla. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos desasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, oiremos de esta funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos, en este caso el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ninguno otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo George Gamble Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad bastante conocida en materia de antiguas inscripciones y a él habían recurrido con frecuencia los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del muerto, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese momento no vi ninguna razón para estar en desacuerdo con ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas y más que dudas. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo te examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todas mis cajas y archivos en mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me parecía sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros.
Estaba cerrada y no pude encontrar la llave hasta que pensé en examinar el llavero que el profesor siempre llevaba consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con un obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? Mi tío, en sus últimos años, se había convertido en un devoto de las imposturas más superficiales. Decidí buscar el excéntrico escultor que había perturbado la paz mental del viejo. El bajorrelieve era un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 a 40 centímetros cuadrados de superficie, sin duda de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque la rareza del cubismo y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativa. Aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza, parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que en mi imaginación algo extravagante fue representado al mismo tiempo un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, había una cabeza pulposa coronada con tentáculos. Pero fue el esquema general lo que la hizo particularmente horrible. Detrás de la figura había una arquitectura ciclopea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito estaba dividido en 2 secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence. Y la segunda, informe del inspector John R. Legras, calle Bienville 121, Nueva Orleans, en la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas de este y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente La Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray.
recortes de periódicos se referían principalmente a casos de enajenación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Engel con el singular bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución, era un joven precoz de inaudible genio, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por la historia y sus sueños extraños que se complacía en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba siempre raro. Nunca había frecuentado los de su clase y se había retirado gradualmente a toda actividad social. En la actualidad era conocido por unos pocos estetas en otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había desahuciado. En esa visita, según el manuscrito, el escultor había solicitado abruptamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven habló de una manera pomposa y descuidada que impidió la simpatía. Mi tío respondió con una respuesta seca, ya que la evidente antigüedad de la tablilla excluía cualquier posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó lo suficiente a mi tío para que lo reprodujera palabra por palabra, tenía esa énfasis poética que sin duda caracterizó su conversación habitual. «Es nueva, es cierto», le dijo, «pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines». Y comenzó a contar una historia desordenada que de repente despertó un recuerdo en mi tío. El viejo estaba febrilmente interesado. La noche anterior hubo un ligero temblor de tierra, el más violento de los que había sacudido Nueva Inglaterra en los últimos años, que afectó terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en la cama, y por primera vez en su vida, había visto en sus sueños algunas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente, que escudaban un lino verdoso. Las paredes y los pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde las profundidades de la tierra, desde algún punto indeterminado, llegaba una voz que no era una voz, sino una sensación confusa que solo las fantasías podían traducir en esta unión de letras casi imposible, Cthulhu-Fdagn. Esta mezcla de letras fue la clave de memoria que excitó y perturbó al profesor Engel. Interrogó al escultor con rigor científico y estudió con una intensidad casi frenética el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sus sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo más tarde Wilcox, por no reconocer rápidamente los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecían un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente las que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox
petición dio sus frutos, ya que desde aquella primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal eran siempre construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por la palabra Cthulhu, Relie. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que había sido llevado a la casa de sus padres en Waterman Street. Había empezado a gritar en mitad de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsistencia al delirio. Mi tío telefonó inmediatamente a la familia y desde ese momento siguió el caso de cerca, yendo a menudo a la oficina del Dr. Toby en Thayer Street, el médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox aparentemente alimentaba imágenes extrañas. El doctor se estremecía al recordarlas. Incluían no solo una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura, caminando o moviéndose pesadamente. Wilcox nunca lo describió en todos sus detalles, pero las pocas palabras incoherentes que el doctor Toby recordaba convencieron al profesor de que era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su trabajo, añadió el doctor, invariablemente caía en una especie de letargo. Extrañamente, su temperatura nunca estaba por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más a una fiebre violenta que a un trastorno del cerebro. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad se detuvo repentinamente. Wilcox se sentó en la cama, sorprendido de encontrarse en casa de sus padres y totalmente inconsciente de lo que había pasado en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Después de que el doctor declarara que estaba curado, volvió a su hotel desde 3 días después. Pero ya no le servía el profesor Angel. Junto con su enfermedad, todos esos sueños se habían desvanecido, y después de escuchar durante una semana los inútiles e irrelevantes relatos de algunas visiones muy comunes, mi tío dejó de escribir los pensamientos nocturnos del artista. Este fue el final de la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas fueron realmente estimulantes. Solo el escepticismo impederado que informó mi filosofía en este momento puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que varias personas habían soñado en el mismo periodo cuando el joven Wilcox tuvo sus extrañas revelaciones. Mi tío, al parecer, había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a los que había podido interrogar sin parecer impertinente, pidiéndoles que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus notables visiones. Las reacciones fueron variadas, pero el profesor recibió más respuesta de las que cualquier otro hombre hubiera recibido sin la ayuda de una secretaria. Aunque no guardó la correspondencia original, las notas formaban un resumen completo y muy significativo. La aristocracia y los empresarios, la sal tradicional de la tierra en Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi totalmente negativo,
aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, un periodo de delirio de un joven escultor. Los hombres de ciencia tampoco se vieron muy afectados, aunque al menos 4 descripciones vagas sugerían la visión fugaz de paisajes extraños, y una de ellas hablaba del miedo a algo anormal. Las respuestas más pertinentes vinieron de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas habrían entrado en pánico. En ausencia de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había hecho preguntas insidiosas o había distorsionado el texto de la correspondencia para corroborar lo que yo había resuelto ver. Así es que persistí en la creencia de que Wilcox, conociendo de alguna manera los antiguos documentos recogidos por mi tío, le había estado engañando. Estas respuestas de los artistas contaban una historia inquebrantable, inquietante. Entre el 28 de abril y el 2 de abril, muchos de ellos habían tenido sueños muy curiosos, alcanzando sus máximas intensidad en el tiempo de delirio del escultor. Una cuarta parte habló de escenas y sonidos similares a los descritos por Wilcox, y algunos confesaron su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste. El sujeto, un conocido arquitecto, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche en que llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres, y murió meses después, gritando para salvarlo de algún habitante del infierno que se había escapado. Si mi tío hubiera conservado los nombres de estos casos, en lugar de reducirlos a números, podría haber hecho alguna investigación personal. Pero tal como estaban las cosas, solo pude encontrar unos pocos. Todos ellos, sin embargo, confirmaron las notas. A menudo que preguntaba si aquellos a los que el profesor Engel había interrogado estaban tan intrigados como este grupo. Nunca les expliqué y es mejor así. Los recortes de prensa, como dije, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Engel debió usar una agenda de recortes, porque el número de estos extractos era prodigioso y venían de todos los rincones del mundo. Uno describió un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana después de emitir un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunció, basado en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California informó que una colonia teosófica había empezado a vestirse con túnicas blancas ante un acontecimiento glorioso que nunca llegaría, mientras que las noticias de la India se referían con cautela a un grave trastorno de los nativos, que se produjo a fines de marzo. Las orgías vudú se habían multiplicado en Haití, y en África se había hablado de canciones misteriosas. Los oficiales americanos destinados en Filipinas habían tenido algunas dificultades con algunas tribus, y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por unos levantiscos histéricos. Rumores confusos también recorrieron el oriente de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonnot exhibió un blasfemo Dreamland en el Salón de Primavera de París en 1926. En los asilos para alienados, los trastornos eran tan numerosos que solo un milagro logró evitar
que el cuerpo médico notara curiosas similitudes y sacara conclusiones precipitadas. Una rara colección de recortes en realidad apenas concibió hoy el crudo racionalismo con el que los dejó de lado, pero estaba convencido de que el joven Wilcox había oído hablar de algunos acontecimientos anteriores mencionados por el profesor.